Hola, ¿cómo están? Bueno, como se les avisó por mensaje, que espero que les haya llegado a todos, el trabajo práctico número 4 lo vamos a hacer grabado, ¿sí? Ya que es el Día del Estudiante, así que de paso, feliz día. Bien, ejercicio 1. Biomoléculas en nuestra dieta. ¿Cuál es el objetivo acá? Identifiquen y clasifiquen las biomoléculas presentes en ingredientes y productos que se encuentran en su propia cocina. Las instrucciones para esto van a ser: para este trabajo deberán utilizar rótulos nutricionales que tengan a mano o les hayan sido proporcionados por sus docentes. Esta parte la vamos a hacer con imágenes nosotros porque obviamente esto es virtual. Pero sería ideal si pueden pausar el videito e ir a buscar algunas etiquetas similares a estas, las que tengan en su casa, y, y me van siguiendo con la resolución del ejercicio. Bueno, una vez que tienen los rótulos o las etiquetas, lo que pueden hacer es analizarlos para ver qué tipo de información proporcionan. Vayan al dorso, o sea, la parte posterior, y van a ver el tipo de información nutricional que estas aportan, ¿sí? Repito, pausan el video, leen bien, cantidad por porción. Eh, y lo que nosotros vamos a hacer hincapié es en buscar la biomolécula que obviamente nosotros dimos en las clases. Bueno, a partir de la información encontrada, reconocer cuáles son las principales biomoléculas de cada alimento, es decir, aquellas que se encuentran en mayor cantidad. Nombrar en los casos que sea posible cuál es específicamente la biomolécula que se encuentra en mayor cantidad. Nosotros podemos decir, por ejemplo, que cuando vemos el rótulo que la que está en mayor cantidad es el hidrato de carbono, bueno, específicamente cuál. Posteriormente se realizará una puesta en común con lo realizado por cada estudiante. Bueno, esto no lo vamos a poder hacer porque esto es virtual y asincrónico, o sea que acá no hay nadie en la llamada. Pero lo podemos charlar la clase que viene si tienen alguna duda, si quieren llevar, quieren incluso llevar el trabajo práctico hecho, lo podemos mirar, no tengo ningún problema. Y en cuanto a la evaluación, se evaluará la correcta identificación y clasificación de las memorias. Esto está buenísimo porque es para darle un poquitito de dinamismo y demostrarle que estas cosas están en el día a día, ¿sí? Bien, vamos a arrancar con esta etiqueta de galletitas de arroz. Esta es una etiqueta de mayonesa. Vamos a ponerlo así, se resuelve un poquito más. Esta es una etiqueta de un alfajor y, bueno, esta es una etiqueta de papas. Bien, y esta es una de papitas. Y la de acá abajo es una de un alfajor. Bien. Bueno, vamos con las de galletitas de arroz. Bueno, miramos acá que dice información nutricional, porción 36 gramos, ¿sí? Es decir, 4 unidades, 4 galletitas. Y vamos a ver el valor energético de cada porción, es decir, de cada 4 galletitas. 122 kilocalorías, eso es el valor energético total de una porción. Y después vamos a ver los componentes que le dan todo ese valor. Tenemos carbohidratos, 26 gramos, de los cuales azúcares 0,2 gramos. Almidón, 26 gramos. Proteínas, ahí ya estamos hablando de otra biomolécula, 2,6 gramos. Grasas totales, 0,8, de las cuales tenemos grasas saturadas, 0,2, grasas trans, 0, hoy día es lo que se pide, em, grasas monoinsaturadas, 0,3 gramos, y poliinsaturadas, 0,3 gramos también. Después tenemos 0 gramos de colesterol, fibra alimentaria 0,8 y sodio 4 miligramos, ¿sí? El sodio, no. Bien, entonces,
¿Cuál les parece a ustedes de acá, de las biomoléculas, que es la que se encuentra en mayor cantidad? ¿Sí? Esta está buenísimo porque encima la separa. Así que vamos a saber el tipo de monosacárido o de hidrato de carbono que la compone. Bueno, ya lo voy a decir. El componente mayoritario es el hidrato de carbono, en este caso, ¿no? Porque 26 gramos es lo que más tiene de todo lo que vemos acá. Y de estos hidratos de carbono, el que está en mayor concentración es el almidón, ¿sí? Tenemos 26 gramos en total. Azúcares, bueno. Vamos a hacer un ejercicio. Ustedes van a recordar, ¿sí? ¿Cuál era el monosacárido que componía este hidrato de carbono llamado almidón? ¿Qué tipo de polisacárido es el almidón? Habíamos dicho que había dos tipos de polisacáridos y nosotros veíamos solo uno, ¿no? Teníamos los heteropolisacáridos, ¿bien? Y los homopolisacáridos, ¿bien? Recordemos que, siempre pensemos en los prefijos, qué querían decir, qué significaban. Recordemos que este era para igual, ¿sí? Entonces, el almidón es un homopolisacárido constituido por ¿qué biomolécula? ¿Cuál es la principal biomolécula? Me lo llevan la clase que viene. Lo saben igual. Yo sé que lo saben. Bien. Vamos a la mayonesa, ¿sí? No mucho, pero. Valor energético, lo mismo. Siempre establecen antes las porciones, cuánto tipo puede. Porque está todo por porción. Entonces dice, bueno, una porción es esto. ¿Sí? Eso es la de mayonesa. Y ahí te dice cuánto tiene de cada cosa esa cucharada de mayonesa, básicamente. Bien, grasas, 61 gramos, de las cuales las saturadas son 9,7 gramos. Opa. Bien, vamos con los, acá abajo, hidratos, ya vimos grasas, hidratos de carbono, tiene 2 gramos, de los cuales azúcar es 1,4 y proteína 0,1. Sal, 1,1 gramo. Bueno, acá no me dice, o no me separa, no me dice el colesterol. Pero recuerden que el colesterol es un lípido insaponificable. Lo había puesto específicamente por el colesterol. Claro, dice vegetariano como una casa. Bueno, vamos a ver entonces cuál es la biomolécula predominante acá. Nosotros tenemos cuatro biomoléculas principales. Ya acabamos de nombrar una, y ahora nos queda, por ejemplo, las otras. Pónganle pausa, repito, y digan, bueno, sí, está el biomolécula. Entonces vamos con el componente mayoritario que son las grasas. Específicamente, acá vamos a tener grasas, como lo dice. Nosotros tenemos dos tipos de grasas, ¿no? Insaturadas y saturadas. Es decir, que tiene algún doble enlace que se llama saturación en esa cadena hidrocarbonada. Entonces las dividimos en estas en dos grandes grupos, ¿sí? En este caso, el predominio lo va a tener las grasas insaturadas, no en las saturadas, ya que si de 61 es 9,7 corresponden a los saturados, bueno, el resto asumimos que corresponde a las grasas insaturadas, ¿sí? Bien.
Y después hidratos de carbono y proteínas. Eso ya lo hablamos en el anterior. Vamos a hacer un breve repasito de los lípidos. Nosotros teníamos dentro de los lípidos dos tipos, ¿sí? Saponificables, aquellos que tienen sapo, aquellos que tienen básicamente ácidos grasos en su composición. Y los insaponificables que no los tienen. Los que más, dentro de los insaponificables, el que tienen que conocer es el colesterol. Y hasta ahí nomás. Dentro de los saponificables, que son los que más vamos a hablar, tenemos, por ejemplo, los triglicéridos. ¿Sí? Que por ejemplo tienen, no, tienen unidos tres ácidos grasos a una molécula de glicerol, ¿sí? Así es como los organismos almacenan energía a largo plazo. A corto plazo almacenamos, como habíamos dicho, la glucosa bajo la forma de glucagón, ¿sí? En nuestro organismo animal. Almacenamos la glucosa como ese homopolisacárido ramificado recontra grande, que es el glucagón. Pero es energía a corto plazo, es decir, yo eso lo consumo bastante rápido. Como decía el profe en el video, que si mal no recuerdo, los atletas le hacen a consumir mucho arroz para tener energía para la carrera, por ejemplo, ¿no? Si van a correr. Bueno, entonces, eso es energía a corto plazo. Yo la guardo, la saco y me dura poco. Esto que está acá es energía a largo plazo, me dura bastante, o sea, puedo pasar un montón de tiempo sin utilizarla. Hasta incluso puedo ir almacenando más y así es como se va a formar la grasa en organismos animales. En cambio, en organismos vegetales, el componente es el mismo, pero se forma aceite, ¿sí? Es lo mismo, es la forma que tienen las plantas de almacenar energía a largo plazo, pero bajo la forma de aceite. ¿De qué se debe esto? Bueno, básicamente se debe a las cadenas que lo componen, a las cadenas de estos ácidos grasos que los componen. Habíamos dicho, nosotros vamos al ácido graso, habíamos dicho que lo podíamos dividir en dos. Insaturados y saturados. ¿Sí? Entonces, un ácido graso. Siempre que hablo de una biomolécula, tengo que saber reconocer el grupo funcional. ¿Sí? El grupo funcional es el grupo carboxilo, una X. Este es el grupo funcional que está en rojo. Lo pongo rojo porque tengo ganas de resaltarlo, nada más, no pongo en rojo. Recuerden que los átomos de carbono, para estar completitos y felices, tienen que estar unidos a cuatro cosas, ¿sí? Entonces está unido dos veces al oxígeno y una vez al oxígeno. Y acá lo vamos a unir al resto de la cadena hidrocarbonada. Y acá hay una gran diferencia con los monosacáridos, que son polihidroxilados. Bueno, este es un compuesto, podríamos decir que es polihidrogenado, ¿sí? El número de carbonos que componen la cadena siempre es par. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bien, ahora necesitamos dos cositas más acá unidas, porque este carbono está unido al lado y a este que está hacia adelante. Entonces, ¿cómo completamos con hidrógenos? Todos los que hagan falta, ¿sí? Básicamente dos, excepto este, que como no está unido a ningún carbono acá,
¿qué vamos a hacer? Bueno, en vez de agregarle 2 hidrógenos, le vamos a tener que agregar 4. ¿Bien? Este es un ácido graso. Me doy cuenta por esto. Usualmente estos ácidos grasos, yo ya les había hecho el esquema, se dibujan así. La cabecita del grupo funcional, básicamente, y esta es toda la colita eh, hidrofóbica, ¿sí? Cuando no están unidos a nada, tienen este componente que puede llegar a interaccionar con el agua. Súper chiquito para todo el resto que tiene, pero bien. Entonces la dibuja distinto también. Este no tiene ninguna insaturación, no tiene ningún doble enlace en su esqueleto carbonado, que sería todo esto. Donde vemos los carbonos es el esqueleto carbonado. Ahora supongamos que tiene un doble enlace en este carbono. Acá ya decimos que este ácido graso es insaturado, porque tiene una insaturación, tiene una insaturación, tiene un doble enlace. Esto genera que ocurra un quiebre en la cadenita, ¿sí? Tic, yo lo dibujo así, por ejemplo, a este. Acá haría el efecto de quiebre el doble enlace, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre los saturados y los insaturados? El doble enlace. Puede tener uno como acá, y llamarlo, y ya nos ponemos muy, muy específicos, ácido graso mono insaturado. Si tuviera dos, ya saben cómo, si tuviera tres, y ya con tres podemos decir que es poli, ya fue, ¿sí? No hay ningún problema. Puede llamarse poliinsaturado. Bien, ahora, estos ácidos grasos sirven como energía, lo vamos a ver más adelante, yo los utilizo como energía. Entonces los tengo que almacenar para que cuando los necesite los pueda ir a buscar, ¿bien? Y utilizarlos como energía. ¿Cómo los almacena el organismo? En nosotros y de plantas como triglicéridos, es decir, une tres de estos ácidos grasos a una molécula de glicerol. ¿Bien? ¿Qué pasa? Los que almacenamos y quedan así son aquellos que son saturados, que no tienen ningún doble enlace o tienen muy poco doble enlace. Uno capaz como mucho. Porque son los que permiten que los pueda compactar uno al ladito del otro. Bien. Y en cuanto a proteínas va a estar un poquito complicado acá de encontrar, pero nos podemos ir al alfajor, que está acá abajo, y tenemos carbohidratos 60 gramos, de los cuales azúcar es 40, bastante, un montón. Proteínas 6,3, grasas totales 13 gramos, pero bueno, se pensaba que un alfajor, una porción. De las cuales grasas saturadas 6,2, trans 0 gramos, grasas monoinsaturadas casi 6 gramos y poliinsaturadas, o sea, 0,6 gramos. Como les acabo de decir, si son monoinsaturadas o no tienen insaturaciones, ¿cómo se van a almacenar en el cuerpo? Como grasa, ¿ok? Por eso usualmente lo ideal es que sean poliinsaturadas las grasas. Tengan muchas insaturaciones, así no las almacenan. Muchas. Y acá tenemos colesterol 7,5 gramos. Bien, como hemos dicho, el colesterol es un lípido insaponificable que forma parte de nuestras membranas. ¿Sí? También sirve como precursor de otras moléculas. No es todo súper malo lo del colesterol. Y sirve para formar parte de la bilis. Creo que a grandes rasgos no me olvido. Vamos con las papitas. Tenemos la porción, que es una taza de té. Esto es como medio raro, porque, claro, 25 gramos ya es más específico, pero más o menos una taza de té. Carbohidratos o hidratos de carbono, tenemos 14 gramos.
Vamos a hacer un versus. Las papitas que deben traer, no tengo ni idea cuánto trae, no sé de cuánto es esto, pero 25 gramos versus las 4 unidades que pesan 36 ¿no? Por ejemplo, de las galletitas de arroz. Mm, Bien, 14 gramos. 14 gramos, los hidratos de carbono, de los cuales grasas totales 0, proteínas 1,5 gramos, y grasas totales, de las cuales, bien, 8,3 grasas totales, de las cuales 0,9 saturadas, trans no tiene. O sea, fíjense que tiene más insaturadas este. Hay que ver cuáles. Grasas trans no, fibra alimentaria 1,2 gramos y sodio un montón. Un montón. Por porciones muchísimo. Eh, bueno, ojalá lo hayan podido seguir en la casa, charlarlo un poco, ir viendo con sus propias etiquetas, reconocer. Saben que me gusta mucho como que dibujen las estructuras, yo sé que lleva un montón de tiempo, que dibujen las estructuras de los compuestos para ir reconociéndolos, para ir afilando el ojo, ¿sí? Ideal. Entonces, una cosita menos. Una vez que nosotros reconocemos las estructuras, sabemos para qué funciona, o sea, cuál es la función. Sí, sí. La grasa tiene una función muy específica, que es, más allá de, sí, obvio, la energía a largo plazo, es que tengo energía pura. No sé si me explico. Energía pura, ¿qué quiere decir? No tengo agua, pues no trae agua. Entonces tiene esa función también de no atraer agua para que yo almacene solo grasa, eh, y no tener que sumarle el peso del agua. Por ejemplo, como si lo hacen los hidratos que se hidratan de carbono. Entonces las estructuras importan en ese sentido. Bien, vamos con el otro ejercicio. Para cada una de las estructuras presentadas a continuación, indique de qué tipo de biomolécula se trata: hidrato de carbono, lípido o aminoácido y proteínas. Bueno, miro, vamos a poner numeritos, así me pueden seguir tranquilos. 2, 3. Cuando veo el compuesto 1, lo primero que quiero gritar es glucosa. Bueno, vamos a ver si es la glucosa. Ustedes ya saben cómo se tenían que fijar. Sabemos que tenemos varias moléculas con esa forma, pero teníamos que ver hacia dónde iban los grupos hidroxilos, ¿sí? Lo primero que miro es cuántos carbonos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y se está uniendo el carbono 1 con el 5, es decir, que el grupo funcional estaba en el carbono 1. Recuerden que antes del ciclado teníamos esa formita lineal, y que no se perdía ningún átomo acá, ¿sí? Simplemente se formaba un nuevo enlace. Entonces, si uno el carbono 1 con el 5, quiere decir que el grupo funcional atacó al último carbono quiral, ¿no? Que en este caso es el 5. Si el grupo funcional está en el carbono 1, podemos decir que es una aldosa, ¿sí? Entonces poníamos el aldol. ¿Y cuántos carbonos tiene? 6. Hex, y es un monosacárido. Osa. ¿Saben ustedes cómo reconocer que era un monosacárido? Es un aldohexosa. Bien, genial. Tenemos un montón de aldohexosas, 3 mínimo. Tenemos glucosa, galactosa y manosa. Mínimo esas 3 se tienen que acordar. Entonces, ¿cómo reconocía yo cuál de esas 3 moléculas era? Dependiendo de cómo se orientaban los OHs en el carbono 2 y 4, básicamente. Entonces yo me sé la glucosa, que recuerden que era un patroncito: abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Vamos acá. En este caso es la glucosa. Si esto estuviera orientado hacia arriba, habíamos dicho mano tengo 2, que era la manosa, en el carbono 2. Me fijo en el carbono 2. ¿Hacia dónde está el oxidrilo? Ah, está hacia arriba. Uy,
No es glucosa, porque la glucosa la tiene hacia abajo. Bien, entonces una aldehexosa específicamente la glucosa. Vamos con este compuesto que tenemos acá. Lo primero que piensan es también fructosa. Ojo, contemos los carbonos. Tenemos, esto es un oxidrilo, así que tenemos carbono 1, 2, 3, 4, 5. Es una pentosa, ¿sí? ¿Qué pentosas conocemos? Se dio una en el entonces, ¿grupo aldehído? Sí, porque reacciona el oxidrilo, el grupo, o sea, el carbono unido al grupo funcional que está formando parte del grupo funcional, con el último carbono quiral, ¿sí? Ese que tenía todos sus sustituyentes distintos. Entonces, este con este, podemos decir que era aldehído porque está el carbono 1, teniendo el grupo funcional que fue el que generó todo esto. Entonces vamos y le ponemos, y específicamente cuál es, ¿sí? Búsquenlo. Acá es lo mismo. Digo, ¿qué grupo funcional? Lo acabo de dibujar. Cada esquinita es un carbonito, para que sepan. A veces tienen otra forma de dibujarlo. Sí. ¿Cuál era ese grupo funcional que teníamos nosotros, que era carbono? ¿Cómo se llamaba este? Tiene un nombre, ¿sí? Recuerden que esto es lo que hace que tenga el nombre, básicamente, porque el carbonilo y el carboxilo son muy similares. Miren bien qué es lo que cambia. Bien, esto se llama grupo, pausa, carboxilo, ¿sí? ¿Y este que está acá? ¿Cómo se llama? Uy, no, se tengo que borrar todo. ¿Cómo se llama este que está acá? Búsquenlo también. Amino, ¿sí? Grupo carboxilo, grupo amino unido a un carbono alfa. Carboxilo y amino juntos es un aminoácido. ¿Cuál aminoácido es lo que les queda de tarea? ¿Sí? Ustedes tienen las diapos donde tienen los distintos aminoácidos. Busquen este anillo, fíjense que cumpla con la cantidad de carbonos. Hagan ese ejercicio. Y obviamente, dudas, no hay ningún problema, las podemos charlar en vivo y en directo el jueves que viene. ¿Sí? Acá tienen un recordatorio, perdón, de los grupos funcionales. Ahí le voy a mostrárselo antes de iniciar. Pero ven la diferencia que hay entre el grupo carbonilo, estos dos son iguales, solo cambia dónde se orientan. El grupo carbonilo, por ejemplo, vamos a agarrar este, que al ser aldehído sabemos que este es el carbono 1, y este cetona carbono 2. El carbonilo y el carboxilo son iguales. No, miremos este. Este tiene 1H, este no, ¿sí? ¿Y acá qué pasa? Claro, como está en el carbono 2, este carbono ya tiene dos cosas unidas, por eso no tiene el H, ¿sí? Porque no le alcanza, ya está, no puede tener cinco cosas unidas. ¿Cómo se orientó en el carbono 2? Que el carbono 2 obviamente está unido al 1 y unido al 3. En cambio el 1 está solo unido al 2. Por eso le queda un lugarcito, digamos, para el hidrógeno. Esto es un grupo funcional distinto. Es el carbonilo nada más que se orienta en un carbono distinto, ¿bien? Y después tenemos el grupo amino, que no lo encontraba. ¿Qué es este? Hidrógeno unido a tres cosas, ¿sí? Porque está unido a dos hidrógenos y a algo por acá. Que en este caso nosotros sabemos que es el carbono llamado carbono alfa, ¿sí? Carbono alfa, que es un carbono quiral, unido a un hidrógeno, unido a un grupo amino, unido a un grupo carboxilo, ¿sí? Y unido a un resto, algo que anda por ahí abajo. Es quiral. Y sí, está unido a cuatro cosas distintas. Es un carbono quiral. Se llama carbono alfa. ¿Qué se te queda acá?
Sí. Bien. ¿Y acá qué tenemos? Es muy similar a lo que yo les había dibujado. Primero, lo primero que busco es el grupo funcional. ¿Qué grupo funcional tiene? Hay dos compuestos que tienen ese grupo funcional de los que venimos hablando, ¿sí? Uno es recién, el aminoácido, y el otro, que lo dibujé hoy, pónganle pausa y piénsenlo un poquito. Y además lo vemos y decimos, no tiene nada esto, raro, raro, CH3. Esto es un lípido, acá tenemos la cabecita polar y la colita, ¿sí? Entonces busco el grupo funcional, el grupo funcional es lo que le da función. Pero es lo que a mí me va a orientar a reconocer la biomolécula. Y que cuatro, nosotros vemos tres. Nucleótidos no vemos, pero son cuatro, pero vemos tres. Bien. Capaz que están esperando una cuarta y nunca especifique. Acá tenemos otras biomoléculas para reconocer. Ya iríamos macro, pero bueno. Vamos acá. Ah, no, bien. Vamos acá. ¿Qué es esto? Hmm. Me lo están señalando a esto y a esto. Eso me llama. ¿Qué es lo primero que tengo que ver? El grupo funcional. ¿Reconocen algún grupo funcional por acá? ¿Qué les parece a ustedes? Yo reconozco uno acá. Y acá. Y esto que está acá tiene un nombre específico. Sí. Bien. ¿Cómo se llama esta unión, este tipo de enlace? ¿Qué grupo funcional es este? Lo vimos 80 veces ya. Va, tres. ¿Qué grupo funcional es? ¿Es el grupo? Carbonilo. ¿Sí? Perdón, carboxilo, para mí. Es el grupo carboxilo porque tiene unido ese OH. ¿Bien? Y el otro que está en la esquina en verde es el grupo amino. ¿Qué pasa? Cuando los aminoácidos se unen, ¿qué forman? O se unen muchos, muchos, muchos aminoácidos. Forman un polipéptido o una proteína. Polipéptido, ¿por qué? Porque tiene muchos enlaces que les dan el nombrecito, ¿sí? Tiene muchos enlaces peptídicos, que son estos que están acá. Y a ustedes les van a preguntar, ¿cómo se da el enlace peptídico? Bueno, el enlace peptídico se da entre el grupo amino, ¿sí? De un aminoácido, perdón, entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino del aminoácido vecino, ¿sí? Me fue el mouse acá. Bien, vamos a tratar de hacer este dibujito. Dijimos que teníamos un aminoácido. Lo que vamos a dibujar acá es un aminoácido. Aminoácido. Está constituido por un carbono central, al cual le vamos a llamar alfa, recuerden que es espiral, así que le ponemos el asterisco, unido a un hidrógeno, unido a un grupo amino, ¿sí? Unido a un grupo carboxilo. Y finalmente algún grupo que le llamamos grupo R o resto. Esto es lo que varía. Todo esto es igual en todos los aminoácidos. Esto es lo que varía, por eso le ponen R. Bien. ¿Qué pasa? Bueno, va a reaccionar el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino del aminoácido vecino, muy similar a cuando hacemos la unión entre los monosacáridos, ¿sí?
¿Por qué? Porque se pierde una molécula de agua en el proceso. Se va, se tiene que ir. Porque se va a formar un nuevo enlace entre dos moléculas distintas, iguales pero diferentes. Entonces, ¿cómo ocurre esta unión? Básicamente se pierde. ¿Cómo está formada la molécula de agua? Dos hidrógenos y un oxígeno. ¿Sí? Se van a perder esos. Y se va a formar este nuevo enlace que se llama enlace peptídico que une los aminoácidos entre sí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pierde una molécula de agua en el proceso y se va a ir por la vida. ¿Cómo queda esto? Ay, yo apreté la goma, no estoy loca. Bien, esto se va, ¿no? Ahí ya se fue un oxígeno, un hidrógeno. Y se forma este nuevo enlace entre el nitrógeno y el único hidrógeno que le quedó, ¿no? Porque hoy se fue un oxígeno y un hidrógeno, y ahora necesitamos otro hidrógeno para formar la molécula. Y acá queda unido al carbono alfa, ¿sí? Grupo R y finalmente me falta el grupo carboxilo. Esto va a pasar todas las veces que tenga que pasar hasta que tenga mínimo más de 50. Y ahí hablamos de polipéptido, de proteína, algunos libros dicen más de 100. Hay que tener muchos, ¿sí? Bien, esto va a pasar muchas veces este enlace, hasta que en algún punto ya deja de pasar, se termina, la proteína se termina de sintetizar porque esto se forma, y nos queda un lugarcito donde decimos, ah, este es el extremo amino terminal, y este es el carboxilo terminal. Es decir, este amino no se unió a nada, entonces queda ahí al final, y este carboxilo no se unió a nada. ¿Qué sería este que está acá? Bien, este es el grupo carboxilo terminal, este es el grupo amino terminal, ¿sí? Y acá tenemos los enlaces peptídicos. Incluso si ustedes van a buscar a las diapos, van a poder, yo les prometo que van a poder reconocer los aminoácidos que están formando parte de este péptido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que este amino corresponde a este. Y hay un aminoácido que tiene como grupo R el hidrógeno. Hay otro que tiene como grupo R todo esto. Hay otro que tiene como grupo R esto. Entonces los van a poder reconocer, incluso van a poder reconocer qué aminoácido forman. Bien, tenemos, decimos péptido, a ver cuántos tiene. Cualquiera de tarea. ¿Cuántos aminoácidos conforman este péptido? ¿Y qué es esto que está acá? Son, a grandes rasgos, lo primero que digo, son monosacáridos, ¿verdad? Son monosacáridos, unidos por este enlace que ya lo tendrían que reconocer súper bien. Que está raro acá, este dibujo mucho, no me agrada porque es como pero habíamos dicho que lo único que nos importaba era para dónde salía. Ideal sería que esté ahí, de bien especie. Y esa es una opción. La otra opción es esta, la habíamos visto en clase. Bien. Pero con que salga para arriba digo, bueno, esto estaba orientado hacia arriba antes. Y esto corresponde al oxidrilo unido al carbono numérico, aquel que reacciona. Bien. Y si estaba hacia arriba, estaba, perdón, en configuración beta. Digo, bien, está en configuración beta. ¿Qué es? Carbono 1 unido al oxígeno, unido al 5. Digo, esto antes tenía grupo aldehído. Es una aldo exosa, ¿sí? Porque el cuento tiene 6 carbonos, me lo está señalando, ¿no? Es una aldo exosa. Bueno, de las tres que tengo que saber, ¿cuál? Abajo, arriba, abajo. Apa, está hacia arriba. ¿Cuál era la aldo exosa que tenía el carbono 4 hacia arriba? Pausa y lo buscan, ¿sí? ¿Cuál era la aldo exosa? Que se tienen que saber tres. Una tiene, es la glucosa, ¿sí?
Y la otra era manos, tengo dos manos, o sea que la tercera queda por descarte. Y es la galactosa, ¿sí? Bien, la galactosa cambiaba el oxidrilo unido al carbono 4. En vez de estar orientado hacia abajo como el de la glucosa, se orienta hacia arriba, ¿sí? Entonces una galactosa, ¿sí? En configuración beta. Era una galactosa en configuración beta. Ahora ya no es más galactosa, ya está formando parte de otro compuesto. Pero era. Yo puedo deducir lo que era porque sé cómo se formó. Bien. Y acá tenemos otro monosacárido en configuración beta. Acá como no reaccionó, es muy fácil de ver que está en configuración beta. Tiene 6 carbonos. El carbono 1 reaccionó con el carbono 5, digamos, a través de su grupo funcional, se unió al carbono 5 y decimos que es aldehído. Entonces decimos una aldohexosa. Genial. ¿Cuál? Bueno, abajo, arriba, abajo. Perfecto, esta es la glucosa, ¿sí? Porque acá este cosito sale para abajo, entonces me dice que antes ese oxidrilo estaba hacia abajo. ¿Antes de qué? Antes de reaccionar y formar este nuevo compuesto que ¿cómo se llama? Una beta-galactosa unida por un enlace O glicosídico beta 1,4 a una glucosa se conoce como el disacárido, porque un monosacárido más un monosacárido forman dos monosacáridos unidos. El disacárido, ¿cuál? ¿De dónde lo podemos encontrar en la vida cotidiana? El disacárido, pausa, lactosa, ¿sí? Unido por qué enlace. ¿Cómo se llama este enlace? Este enlace se llama, ¿cómo? O glicosídico, glucosídico, no hay problema. O glicosídico beta, porque el que reaccionó, el oxidrilo unido al carbono anomérico, es el oxidrilo que se había formado de cero. Que si nosotros, de cero, che, que se había formado con la ciclación. Que si nosotros vamos y comparamos la forma lineal, no estaba. Entonces es como nuevo, por así decirlo. Ese oxidrilo que tiene la capacidad de reaccionar estaba en configuración beta, ¿sí? ¿Y en qué carbono? En el carbono 1. Entonces se llama enlace O covalente, pues un enlace covalente, O glicosídico beta 1. ¿Y con qué carbono? ¿Con qué oxidrilo unido a qué carbono reacciona? ¿Sí? Y este compuesto que está acá ya lo saben reconocer. Yo sé que pueden. Obviamente lo podemos ver la clase que viene, no tengo ningún problema, pero sé que lo saben reconocerse, que esta forma es bastante reconocible. Acá le falta esto. Eh, ¿Y esto qué es? Bien. Tenemos dos tipos. No sé si puedo sacar dónde está. Más arriba, no sé. Ahí está. Ah, te lo pone arriba. Muy bien. Ahí. Ejercicio 3. Indicar en cada frase a qué biomolécula se hace referencia. Aldohexosa, que representa la principal fuente de energía del organismo. La concentración sanguínea de la misma se encuentra muy regulada para ser mantenida aproximadamente entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro. Todo esto nos va a ir introduciendo a los temas que vamos a ver más adelante. Vamos a tener que razonar, más allá de memorizar, razonar. Aldo Exosa. Por repetitivo, tenemos tres. ¿Cuáles? ¿Cuál es la principal fuente de energía del organismo? ¿Cuál es la de más fácil acceso? Bien. Y encima nos ayuda a decir, che, mira que los niveles de este monosacárido específicamente tienen que estar regulados, ¿sí? Pues si no te puede llegar a generar una patología. Hoy día ya es 100. 110, ponele que postprandial, pero en ayunas tiene que ser 100. Bien, entonces, aldoxosa, teníamos tres.
glucosa, manosa y galactosa. Bueno, en este caso es la glucosa, porque es la principal fuente de energía del organismo. Las otras son como más secundarias. Bien, y se tienen que mantener sus niveles en sangre entre 70 y 110 miligramos sobre decilitro. La pregunta del millón es, ¿quién ayuda a regular estos niveles sanguíneos? Son dos hormonas que son las principales hormonas reguladoras de la glucemia, ¿no? De la cantidad de azúcar o glucosa. Para ustedes ya es glucosa, chicos. La cantidad de glucosa que hay en sangre. ¿Sí? Tiene que estar regulado. Es peor, y esto es charla nada más, tener mucha glucosa en sangre o tener poca glucosa en sangre. Bueno, una emergencia es cuando los diabéticos insulino dependientes se aplicaron mal la insulina, se aplicaron de más y les generó una hipoglucemia. Eso es una emergencia. Esa persona, la hipoglucemia puede ser fatal, ¿sí? En cambio, un diabético tipo 2 que está tomando metformina, que está con pastillas, no tienen como efecto secundario la hipoglucemia. Justamente no son hipoglucemiantes. La insulina sí. Bien, entonces, la insulina es una hormona hipoglucemiante. Disminuye los niveles de glucosa en sangre. Bien. Como que no cambia una vez que... Ahí. Vamos acá, glucosa, vemos su estructura, vemos su forma, la reconocemos bastante rápido, ¿no? Era abajo, arriba, abajo. Ustedes ya saben cómo era, izquierda, derecha, en la forma lineal. Y después dice, homopolisacárido de glucosa, APA, homopoli, o sea que solo está constituido por muchas glucosas, pero nos da un indicio acá que dice no digerible, ¿sí? Homopolisacárido de glucosa no digerible que se encuentra formando parte de las paredes de células vegetales. Cuando habíamos hablado de la clase anterior, los habíamos clasificados en aquellos que se los almacenaba como energía y aquellos que se los guardaba para formar estructura, ¿sí? De células vegetales no digeribles, ¿qué molécula es? Que también se habló en el teórico. ¿Qué molécula es? Otra vez, pausa para buscar, para pensar. Una vez que tengan la respuesta, le ponen play y lo charlamos, ¿sí? ¿Y por qué es no digerible? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Bien, no se va. Acá la tenemos, ¿sí? Les queda porque es no digerible. Yo sé que lo saben, pues lo vemos. Repito, todas las dudas que haya las podemos hablar la clase que viene. Nos tomamos 20 minutos de la clase. eh, no hay ningún problema, ¿sí? Molécula poco soluble en agua, al hidrolizarse, genera glicerol y ácidos grasos. ¿Sí? Está bastante fácil de reconocer. Está muy bueno este ejercicio para las próximas clases. Tienen que reconocer las moléculas que se forman, porque cuando se rompen vamos a reconocer que era lo que lo estaba formando y para qué sirve. ¿Para qué nos sirve? Sepan que esta molécula está formada por glicerol y ácidos grasos, ¿sí? Y se almacenan, y estas moléculas se encuentran almacenadas en las células del tejido adiposo de los animales y pueden ser utilizadas como fuente de energía si así lo requiere el organismo. Si así lo requiere, a veces nunca lo requiere, te queda ahí, guardadita, hermosa. Eh, bien, ¿Qué, ¿qué les parece a ustedes que es? ¿Qué molécula es? Glicerol y ácidos grasos. Otra vez, pausa, piensen, busquen en sus apuntes. Interacciones, yo sé que es una clase grabada, pero traten de interaccionar como si estuviéramos en la clase. Y después, bueno, charlamos, che, la saqué una, uy, no, tal me costó. Bueno, ¿por qué te costó? Yo repito, no te voy a dar más de dar un ratito de la clase que viene para, para charlar este tema. Me parece bastante importante y lo dejan bastante de lado. Bien, el triglicérido, ¿sí? Les presento la molécula de glicerol. ¿Cómo era antes la molécula de glicerol que acá no está? Era así, uno, dos, tres,
OH, OH, tenemos dos hidrógenos para completar las cuatro uniones, uno acá y acá. Y se une, en este caso, con uno, dos, tres ácidos grasos. Por eso se llama tri, de tres, y glicérido, porque son ácidos grasos unidos a una molécula de glicero. ¿Sí? A mí me gusta más el triacilglicérido, el nombre, ¿no? Porque es como, claro, ácido graso. Pero es lo mismo. Bien, ¿a cuántos ácidos grasos se une? A tres. ¿Sí? Entonces, esto antes, el ácido graso estaba así. Glucóxido, ¿no? Y acá tenemos otro. Una O. Lo puedo borrar, porque como que me borra todo. Bien, acá tenemos los tres ácidos grasos. Estas moléculas reaccionan, ¿sí? O sea que por cada ácido graso que se una se pierde una molécula de agua. Reaccionan todos igual, ¿sí? Eh, bien, entonces van a perder tres moléculas de agua en esta unión. Y vamos a formar este compuesto llamado triacilglicérido. Estos se juntan con otros triacilglicéridos y es lo que forman la grasa, ¿sí? Eh, bien, con muchos, 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 porque otros requieren. Vamos a borrar todo. Bien, entonces triacilglicéridos. Esta es bastante importante. Todo a partir de acá, estas biomoléculas son muy importantes. Y finalmente, hormona proteica soluble en agua, liberada por el páncreas en respuesta al aumento de la glucosa en sangre. Glucemia. Glucosa, emia, sangre. ¿Sí? Bien. O yo te pregunto, glucemia, vos me vas a decir, ¿cuánta glucosa tenemos en sangre? Sí, tenemos mucha hiperglucemia. Uy, sos re hiperactivo. Bueno, hiper es mucho. Y si tenemos poca, hipoglucemia. Está hipoglucémico. ¿Cuándo voy a estar hipoglucémico? Me vas a hacer, ¿sí? ¿Les van a preguntar eso? No. Pero bueno, si lo normal es esto, uno dice, menor a 70. No, en realidad se pide un poquito más, pero esto es lo esperable. En ayuno. Pues sí, le voy a borrar acá. ¿Qué onda con el lápiz? Bueno, vamos con el. Chan, chan. Acá tenemos la molécula de insulina, la macro. Les presento a la insulina. Son dos cadenas polipeptídicas. Esto antes era una sola, se fueron cortando. Son dos cadenas polipeptídicas unidas por estos enlaces covalentes que se llaman puentes disulfuro y forman la hormona proteica llamada insulina. ¿Sí? Súper importante, esta hormonita va a ir por la vida, por la sangre, pues son hormonas y viajan en sangre las hormonas, y va a decirle a los tejidos, che, que vos podés, que vos tenés unos receptores específicos y unos transportadores, mete más glucosa. Mete más glucosa, más cantidad, pero no más rápido, sino por otros lugares distintos, ¿sí? De la membrana, gracias a que yo te abro otras puertitas que son transportadores. No todos los tejidos son sensibles a la insulina, ¿sí? Y el ejercicio demostró que estimula la sensibilidad a la insulina, por eso cuando alguien es resistente, no solamente se le va a dar metformina o se le va a dar fármacos, sino que le damos dieta y ejercicio, perdón. Ejercicio en Fereta. Le damos ejercicio porque se demostró que el ejercicio estimula, eh, bueno, la síntesis y también la sensibilidad que tienen los tejidos a la insulina, metiendo más glucosa, que no quede en la sangre, porque si queda en la sangre se queda molestando y afecta la microvasculatura, la vasculatura chiquita. Bien, entonces no queremos que esté ahí. Bueno, ejercicio acá y ejercicio 2, no, porque ya tenía la fotito de antes y así no la tenía que sacar. Bien, completa el texto con las palabras palpantes. Las biomoléculas son compuestos de gran importancia para los seres vivos. Estas se pueden clasificar en diferentes grupos
que cumplen distintas funciones. Los, pregunta del millón, que es, están formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya lo habíamos hablado de esto, todo está formado por eso. No me estás dando ningún indicio. ¿Bien? Si quiera nitrógeno, ya. No, para otra digo, bueno, sí, lo único que vimos con nitrógeno son los aminoácidos. Pero por lo menos átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno tengo los otros dos. Estas moléculas son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. ¿Por qué eran polihidroxialdehídos? Poli, mucho, hidroxi, hidroxilos. Aldehídos tienen grupo aldehído. Entonces, básicamente esa palabra me está diciendo, che, es un compuesto que tiene grupo funcional aldehído, carbonilo en el carbono 1 sería. Muchos hidroxilos unidos y, en fin, porque mucho hidroxilo ya lo dije. Y el otro dice polihidroxicetonas. ¿Cuáles eran los compuestos que tenían polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas? Los monosacáridos, ¿sí? La glucosa es el... Ay, perdón, me lo comí solo. La glucosa es el principal representante de este grupo de biomoléculas, no lo he leído. Que será como mucho más fácil de deducir. Por otro lado, al igual que los hidratos de carbono, se encuentran formados por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Pero, a diferencia de estos, poseen baja solubilidad en medios acuosos. Baja, baja, no que son insolubles. Ahí ya nos da un indicio. ¿Por qué nos da un indicio? Porque este compuesto tenía, yo les dije, un cachito chiquitín que podía interaccionar. Los forman parte de este grupo y juegan un rol fundamental en la reserva de energía en diferentes organismos, ya que los que lo forman pueden ser utilizados por las células. Bien, ¿qué les parece? ¿Qué es? Pónganle pausita, piensen, traten de pensar, no busquen la o cuatro meses. Los lípidos, ¿sí? Ponemos lípidos porque, ahora van a ver por qué. Por otro lado, los lípidos, al igual que los hidratos de carbono, se encuentran los lípidos en japonés poseen baja solubilidad en agua, en medios acuosos, perdón, y los triglicéridos forman parte de este grupo y juegan un rol fundamental en la reserva, por eso elijo triglicéridos, ¿sí? Eh, porque dice reserva energética. Y juegan un rol fundamental en la reserva de energía en diferentes organismos, ya que los que lo forman, ya que los ácidos grasos que lo forman, pueden ser utilizados por las células como fuente de energía. ¿Cómo van a ser utilizados? Van a ser un mecanismo que se llama betoxidación, por lo cual yo rompo todos los enlaces que tienen de carbono, cada dos carbonos rompo un enlace, eh, y voy a formar energía. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces así es como vamos deduciendo también. Bien, las se encuentran formadas por, unidos entre sí, por enlaces peptídicos. O sea, es súper fácil. Amá dice las. Las proteínas se encuentran formadas ¿por qué? ¿Quién forma las proteínas? ¿Quién es el sellar estructural de las proteínas? Los aminoácidos. Bien, unidos entre sí por enlaces peptídicos. No soy. Las proteínas, uy, perdón, las proteínas cumplen un variado número de funciones en los organismos, desde hormonas hasta enzimas. Estas últimas juegan un rol fundamental. Esperen unos segundos que corro este. Juegan un rol fundamental en el funcionamiento celular,
ya que la velocidad de las reacciones químicas que son necesarias para la vida. ¿Cuál es la función de las enzimas? Las enzimas tienen una función principal súper importante, que es acelerar los procesos, ¿sí? Entonces, si aceleran los procesos, ¿qué es lo que hacen? Estas últimas juegan un rol fundamental en el funcionamiento celular, ya que la velocidad de las reacciones químicas que son necesarias para la vida. Pongan pausa y bueno, respondo. Bien. ¿Qué van a hacer? Uy, puse disminuye. Bien. Disminuyen la energía de activación, pero aceleran la velocidad de las reacciones. Entonces vamos a acomodarlo esto. Mm, aumenta la velocidad de las reacciones químicas que son necesarias para la vida. Y dice aumenta. Por si quieren el power, ya lo voy a acomodar. ¿Sí? Disminuyen la energía de activación, pero aumentan la velocidad. ¿Por qué disminuye? Bueno, finalizamos el trabajo práctico. Saben que cualquier duda me pueden preguntar en la próxima clase. Y bueno, espero que hayan podido interaccionar más allá con el video. Eh, y cualquier duda que tengan, lo charlamos la clase que viene, me pueden entrar el trabajo práctico, yo lo corrijo, no tengo ningún problema. Y que pasen un lindo día del estudiante.